Ay, no, ¿cómo así? No, sí, bájense, que reventó el tanque de la gasolina. Ay, no, se reventó el tanque de la gasolina. Se reventó el tanque de la gasolina, pucha. Los ánimos por La Guajira estaban cada vez más alborotados. Lo que sea, ya yo le di, ya yo le doy con el palo ese. Con 2 pesos, oye, no te dio ahora mismo para que pasa. Aquí los peajes no son en concreto preciosos, sino que los peajes son personas, son niños, son señoras. Bueno, mi recomendación es que cuando vayan para el Cabo, aprovechen en Palomino y compran agua, compran snack, compran cositas para llevar. Preciosos, todo este viaje para llegar al Cabo de la Vela en La Guajira empezaba aquí en Palomino. Tomaríamos varios tramos de viaje para poder llegar a nuestro increíble destino. Primero iríamos de Palomino a Riohacha. Luego de Riohacha a Uribia y finalmente de Uribia al Cabo de la Vela. Todo este trayecto nos valdría aproximadamente 100.000 pesos en un recorrido de 5 horas. Con lo que no contábamos era con un paro de transportadores que precisamente iniciaba para este día en la vía. El conductor de la buseta decidió arriesgarse y tomar una ruta alterna. No, voy a ver si me tiro por abajo para ver si llevo a esta gente, porque si no, ¿cómo va al Cabo? Lo que yo voy a hacer, me lo van a agradecer. Bueno, eso era lo que él pensaba, porque la vida nos tenía destinada otra cosa. Nos va a meter por el río, vamos a ver si podemos pasarnos por el río, claro. Porque si no, nos tocaría quedarnos ahí mamándonos todo ese trancón y quién sabe si abre. Tomamos la vía destapada para llegar hasta el río y poder cruzarlo. Mira, y el carro ahí atravesado. Mijo, te tiras por así por la orilla que te tiras así a la orilla aquella. Va a tener que debajar a toda esa gente. Ah, te va a pesar mejor. Te más pesado es mejor. Claro, te va a pesar mejor. ¿Cómo se llama? Por ahí. Cha. Algunos de los chicos que venían con nosotros les tocó bajarse de la buseta. Tocó con el tractor para poder jalar esa camioneta. Esto sí es travesía en La Guajira. Los ánimos aquí se estaban poniendo cada vez más tensos, mientras esperábamos el turno para poder cruzar al otro lado de la carretera. Parce, se van a poner a pelear esta gente por quién pasa y quién no pasa. Que nosotros íbamos a pasar primero y esta camioneta se nos metió porque estábamos esperando que esta otrica se pasara para poder nosotros pasar y la hijo de madre se metió. Por eso nuestro conductor está bravo. Y pues con obvias razones nosotros estábamos esperando acá desde hace rato para pasar y se nos atraviesa esa otra. Aquí se veía de todo, preciosos. Carros muy bajitos cruzando el río, motos cayéndose en estas lomas, camionetas grandísimas robándonos el turno. Y lo peor era que ese carro que se parecía como un cucarroncito se nos quería colar. Al final quedamos atorados en esta subida. ¡Uy, huepucha! La gente nos ayudaba a empujarnos, pero eso no servía de nada. La buseta estaba muy pesada. Ey, dale, yo jálala que yo te los pago, dale, yo te los pago. Así que tocó pagarle a un señor de una volqueta para que nos ayudara a jalarla. Eso sí, nos tocó bajar. Pucha, es que estábamos reenterrados. Vea cómo estábamos. Tocó bajarnos preciosos porque así no sube pero nadie. ¡Así no fuimos! ¡Sí! ¡Por fin salimos! Pero bueno, preciosos, la felicidad no nos duraría mucho. Mientras avanzábamos se podía ver la contaminación tan grande que había en estos lugares, demasiada basura. Y bueno, hasta aquí nos traería esta buseta. No, aquí nos toca bajarnos. Ese golpe tan abrupto venía acompañado por un olor intenso a gasolina. ¿Qué la gasolina? Ay, no, ¿cómo así? No, sí, bájense, que reventó el tanque de la gasolina. Ay, no, se reventó el tanque de la gasolina. Se reventó el tanque de la gasolina, pucha. Ay, cuidado. Preciosos, esto era la consecuencia de muchas imprudencias por parte del conductor. La primera era que la buseta iba demasiado pesada. Javier no nos hizo bajar aun cuando yo le dije que lo hicieran. No, aquí nos toca bajarnos. Segundo, impulsó con mucha fuerza el vehículo, tanto que por ser tan pequeño, golpeó el tanque de la gasolina con el borde del puente. Bajamos los bolsos. No, ahí sí perdimos, preciosos.
Quedamos varados en La Guajira, preciosos. Nos tocó bajar las maletas del carro, los amigos míos ayudaron a mover la buseta para dar pasos a otros vehículos y nos tocó esperar muchísimo para que vinieran a recogernos de nuevo. Estamos esperando que nos traigan otro carro para montarnos en otro carro, porque ya este país le reventó todo el tanque. Después de 30 minutos llegó otra buseta donde haríamos transbordo y desde ahí podríamos continuar el viaje al Cabo de la Vela. A usted, Rey, muchas gracias y qué pena de verdad que haya pasado A la eso. orden, a la orden. Por favor, compren mucha agua. Pero sepan que también les toca cargarla. Nos ha tocado voltear, pero bueno, ¿qué seríamos sin esas aventuras? Nos habíamos adentrado en un pueblo llamado Mingueo. Aquí los peajes no son en concreto preciosos, sino que los peajes son personas, son niños, son señoras. Esto sí me sorprendió bastante. Cada 10 metros nos encontrábamos con gente con cuerdas de lado a lado de la calle y por toda la vía. Estaban pidiendo plata para podernos dejar pasar. Los ánimos por La Guajira estaban cada vez más alborotados. Ya yo le di, ya yo le doy con el palo ese. ¿Qué 2 pesos? Oye, no te di ahora mismo para que me caiga pasar. La cuerda. Te voy a dar 2 pesos. No te acabas ahora mismo. Otro peaje. ¿Qué es lo que viene atrás, toma? Pero para, ¿verdad? Pero cada 10 metros hay un pare, parce. Y no lo dejan pasar a usted si no da monedas. No lo dejan pasar. Ya. ¿Ya le dieron? No le han dado monedas. Este niño como está de contento porque le acabaron de dar moneditas, véalo. ¿Ah? Está en la bailada. Véalo. Y todavía sigue pidiendo. Bájalo, ya no le di. ¿Ah? No le damos nada a los pelados, ya te di. Pero bueno, ya al parecer ya salimos de eso. Vamos a ver si podemos carretera. Si a usted le gusta este tipo de videos preciosos y le gustan estos momentos épicos, no olvide suscribirse a este canal y activa todas las notificaciones. ¿Oyeron? No les vaya a olvidar, porque lo que viene de aquí para adelante es más aventura. Y bueno, gracias a Dios, al final logramos salir de este pueblo con rumbo a Riohacha. Sí, señores, que llegábamos a Riohacha, la Fénix del Caribe. Esta es la capital del departamento de La Guajira. Como era hora de almuerzo, paramos en el restaurante Sabor Guajiro. Que a esto hay que echarle limoncito a esta sopita. Aquí es típico comer chivo. Usted lo puede pedir chivo asado o chivo cocinado. Yo pedí chivo cocinado. Eso sí les voy diciendo, preciosos, que por estos lados de La Guajira se come demasiado este tipo de carnes. Terminamos de almorzar, seguimos nuestro camino porque estamos en Riohacha y tenemos que llegar a Uribia y de Uribia y sí tomar otro bus para Cabo de la Vela. Ustedes no se imaginan el viento tan berraco que hace, ¿oyó? Eso se pone que estas gafas hacen así, vea, se van yendo. No les pude grabar porque de justo se mueve el celular, una cosa increíble, de verdad. Bueno, estamos en el Pájaro La Guajira, señores. Chichay. Chicha, ¿no? Oiga, estamos buscando chicha en La Guajira. Bueno, gente, les cuento que aquí en La Guajira se vende esta bebida que es la chicha, señores. Vamos a ver, ¿a qué me sabe a mí? ¿Sabe esto a qué me sabe? Al claro de las arepas. Así me sabe, al claro de las arepas. Bueno, oficialmente llegamos a Uribia, tipo 4 de la tarde con un sol esplendoroso de 30 grados. Llegar a Uribia es llegar a la capital indígena de Colombia. Aquí los primeros en abalanzarse encima fueron los niños de comunidades indígenas, quienes sin saludar lo primero que pedían eran monedas o arroz. Kilo de arroz. ¿Y por qué un kilo de arroz? ¿O qué? Es que aquí es muy caro. Para cocinar la casa, ¿Es muy caro el arroz acá o qué? está barata, amigo. Está barata. ¿Está barato el arroz? ¿Cuánto vale una libra de arroz acá? A 4.000 y a 6.000. ¿4.000 y 6.000? Sí, a 3.000. ¿A 3.000? Sí. ¿Usted cómo se llama? José, José, ¿usted qué grado está haciendo? quinta. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Henderson.
¿Qué grado está haciendo? Tercero. ¿Tercero? ¿Seguro? ¿Ya se va a multiplicar? ¿Sí? A ver, 5 por 5. 5 por 5, 25. Ah, bueno, sí está en tercero. ¿Y usted? Santiago, Santiago, ¿en qué grado está usted? quinto. ¿Quinto también? ¿Pero porque está tan pequeñito? ¿Qué? ¿Verdad que la maldad no le va a crecer o qué? Tan pequeño. ¿Y usted? Juan, Duan, ¿qué grado está haciendo? quinto. ¿Quinto? ya dijo que quinto. Quinto también. ¿También está en quinto? ¿Pero qué? Quinto de preescolar, yo creo. Pero resulta y acontece que estos chicos están pidiendo arroz, galletas. Ah, pero es que ya llegaron más. Había uno y ya hay 5, imagínense. Ah, yo se la doy, pero la comparten entre ustedes. A ver. Aquí al frente de ellos. Bueno, compártanla aquí al frente de mí porque después se la llevan por allá. A ver. Vaya, espérense. Mira, sin pelearse. Uno cada uno. Sin pelear. Bueno, preciosos, les cuento que ya estamos aquí en Uribia. Vamos a tomar ya la última camioneta. Lo ideal es hacerlo en camionetas 4x4, camionetas grandes, porque el tema de las dunas sí es un tema bien complejo. No, de esos carritos pequeños se complica muchísimo. Les cuento que vale más o menos 40.000 pesos. Nos cobraron eso de aquí desde Uribia hasta el Cabo de la Vela, para que más o menos den una idea. Corrió por ahí de 1 hora y 10 minutos y llegamos, llegamos por fin al Cabo de la Vela. Pero preciosos, tengan mucha precaución porque cuando ustedes vienen a esos lugares hay muchos niños. Si traen galletitas, pues regalen una galletica o 2 galletitas a uno de ellos, porque ustedes ponen a regalarle a todos, pues paila. Puesta de sol tan hermosa. Ya estamos aquí en las dunas, preciosos. Miren nada más el reguero de arena, señores. ¡Qué belleza! Tenemos la luna también. ¡Qué bonito tener la luna! Por este lado tener el sol. 2 maravillas increíbles aquí en el desierto, de verdad. Uf, está venteando demasiado y el lugar es espectacular. Del infinito y más allá, de las montañas, la luna, que es este paisaje tan hermoso, preciosos. Que la Guajira es increíble, inigualables, de verdad, son divinos. Estoy viendo una luna grandísima y ver esas montañitas, o sea, todas delineaditas, es hermoso, muy bonita. Llegamos por fin al hospedaje. Qué hermoso atardecer que está haciendo por aquí. Después las maletas. Por fin hemos llegado al Cabo de la Vela. Después de tanto ajetreo y todo, por fin llegamos. Pero eso sí les voy diciendo, no vayan a creer que en este video les voy a mostrar cómo es el Cabo de la Vela. Esto queda para un siguiente episodio, señores. Bienvenidos. Parce, llegamos por fin. Quiero decirles que aquí se acaba este hermoso video porque fue una trocha muy berraca. Hemos sabido llegar, tenemos que llegar más temprano, pero bueno, lo que importa es que ya llegamos. Nos pasaron muchas cosas en el carro. Si a usted le gusta este tipo de contenidos así todos dramáticos y épicos, no olvide suscribirse en este canal, mi amor, porque todavía no le he mostrado el Cabo de la Vela. Apenas llegamos. Así que nada, precioso, nos vemos por allá en Instagram. Recuerden que por allá subo el día a día en qué parte del universo andamos. Hoy estamos aquí desde el Cabo de la Vela. Se despide esta hermosa caqueteña desde por aquí tan lejos. Un abracito, Dios me los bendiga. Chao pues.